Las escrituras de hoy las vamos a estar leyendo en el libro, en la segunda carta del libro de Timoteo, versículos 20 al 21. Nuevamente en la segunda carta del libro de Timoteo, versículos 20 al 21. En una casa grande solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén, amén. Oremos. Dios Padre, te damos infinitas gracias por el día de hoy. Gracias porque tú estás con nosotros, tú estás obrando como estábamos alabándote en la última canción. Tú estás obrando a pesar de que nosotros no veamos cómo lo está haciendo, Señor. A pesar de que no podamos sentir tu presencia quizás algunas veces, tú estás obrando y te doy infinitas gracias por eso, Padre mío. Te pido que el Espíritu Santo continúe entre nosotros para que podamos recibir tu enseñanza, para que nuestras mentes y nuestra alma entienda lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. Que mis palabras sean tus palabras y lo que tú quieras decir a través mío sea lo único que yo diga. Esa es nuestra oración, Padre mío. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y todos decimos amén, amén, amén. Yo estoy seguro que en todas las casas de ustedes hay diferentes vajillas, o sea, platos, copas, ¿no? Vasos, copas y cubiertos también. Tenemos diferentes vajillas y quizás unas vajillas para lo que comemos diariamente, es decir, cuando nosotros servimos los desayunos, almuerzos, comidas, es algo, la vajilla del diario uso, ¿no? Y también tenemos vajillas para momentos especiales, ¿o no? Muchos de nosotros, estoy seguro que ustedes tienen guardado algo especial en su casa, una vajilla que tiene un valor especial para ustedes, pero ustedes la guardan y la usan únicamente para esos momentos en los cuales son especiales. Grados, matrimonios, celebraciones de aniversario, son vajillas que están guardadas y destinadas para esos momentos especiales. Y estoy seguro que esa vajilla ustedes la lavan con mucho cuidado, la cuidan con mucho cuidado, evitan que se vaya a romper uno de esos platos, porque si se rompe uno de esos platos va a ser difícil conseguirla, ¿o no? En mi casa tenemos 3 vajillas, les cuento. Una vajilla que usamos en el día a día, diaria. Cada vez que comemos algo, lo colocamos en el lavaplatos y finalmente lo volvemos a usar, lo lavamos y lo volvemos a usar. Y tenemos 2 vajillas que son muy especiales para nosotros. Una de ellas es una vajilla que nos regalaron en nuestro matrimonio. Hace 26 años recibimos esa vajilla de regalo. Una vajilla fina, pero más que fina, tiene un significado para nosotros precioso, porque es la vajilla de nuestro matrimonio, que recordamos nuestro matrimonio. Y hay otra vajilla de la abuelita de Ana Isabel, que tiene 79 años esta vajilla, les cuento, 79 años y todavía está intacta. Se han perdido, se han roto algunos de los platos, pero cada vez que nosotros la usamos es como si estuviéramos tratando un tesoro, ¿no? Con mucho cuidado para evitar que se llegue a romper uno de esos platos, uno de esos componentes de la vajilla. Lo usamos para honrar a la persona. Lo usamos porque queremos que sea ese momento de servir algo que realmente le estemos diciendo a esa persona, te queremos. Es porque queremos que sea un momento también solemne en el momento que estamos teniendo la comida. Y no solamente eso, les aseguro que en esa vajilla ustedes no van a servir comida del día anterior. Estoy seguro que ustedes van a preparar algo exquisito, algo delicioso, y que no van a decirle de pronto al invitado cuando ya está servida la mesa en esa vajilla bien fina, le dicen, bueno,
tenemos algo que sobró en el día de ayer, nos quedan unas lentejitas, nos queda un poco de arroz, el pollo está bien, todavía mantiene algo de sabor, eso es lo que vamos a servir para el día de hoy, lo colocaremos en el horno microondas y lo vamos a servir en esa vajilla preciosa. No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Vamos a utilizar esa vajilla preciosa, pura, que tiene mucho significado para nosotros, y vamos a cocinar algo delicioso para esa persona a la cual nosotros estamos sirviéndole en ese día. Es exactamente lo mismo que nosotros como cristianos, como personas que creemos en Dios y creemos en Jesucristo, que es su Hijo, que nosotros debemos llegar a servirle a Él con lo mejor que nosotros tenemos, ofreciéndole lo mejor de nosotros, lo mejor que nosotros tenemos, y que nuestros cuerpos sean lo más puros posibles. Ese es el concepto de llevar una vida consagrada al Señor. Hemos estado en estas series y hemos venido avanzando, y hoy quiero comentarles que es un proceso, que es algo que Pablo nos lo está explicando en los versos que acabamos de leer. Es un proceso en el cual nos vamos transformando nosotros en vasijas que probablemente son impuras y que poco a poco pasan a ser vasijas puras para precisamente ofrecer lo mejor que nosotros tengamos. La semana pasada mencionamos que cuando tú colocas a Jesucristo como tu Rey, tú vuelves a lo básico, tú vuelves a lo importante, tú vuelves a lo básico del Evangelio y colocas a Jesús como tu Rey en todas las áreas de tu vida. Lo colocas todos los huevos, decíamos nosotros, en una sola canasta, y esa canasta se llama Jesucristo. Tú estás siendo ungido por el Espíritu Santo. Tú tienes al Espíritu Santo, a pesar de que quizás el enemigo te esté diciendo que no es así. Tú lo tienes. Tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Pablo lo reafirma nuevamente en su carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 16 al 19. Vayamos a escuchar a Pablo en esta carta. Dice en el verso 19 al 20, le dice a la iglesia: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por lo tanto honren con su cuerpo a Dios. Es exactamente el concepto de que nosotros nos veamos como una vasija creada por Dios, una vasija en donde el proceso de santificación arranca y se inicia, y tú vas convirtiéndote cada vez más en una vasija pura, eliminando cada una de esas impurezas que tenemos por el pecado. El apóstol Pablo le escribió una carta a Timoteo. Eso es lo que acabamos de escuchar en los versos. Timoteo era un líder de la iglesia, era un líder que lideraba la iglesia en Éfeso, en lo que es hoy Turquía. Pablo la había plantado en su tercer viaje misionario y escogió a Timoteo para liderarla, para que fuera el senior pastor, si lo queremos llamar, el pastor general de la iglesia, el líder. Y Timoteo era muy joven, pero tenía el Señor. Y él estaba preocupado porque en esa iglesia habían unas falsas enseñanzas nuevamente, que estaban tratando de llevar a la iglesia a una herejía, de que Jesucristo no era el Hijo de Dios, que Jesucristo no era divino, que de nuevo no había divinidad. No, Jesucristo no era completamente divino y completamente humano. Así que le escribe por segunda vez a Timoteo y le da una serie de guías de cómo liderar su iglesia, cómo llevarla para que sea una iglesia santificada, consagrada a Él. Y le dice: ten cuidado. Y es cuando le menciona en el versículo 20, da una analogía que es similar a la que yo les mencioné. En el versículo 20, volvamos a leerlo. Solo 2 versículos leímos en el día de hoy. El versículo 20 dice así: en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Pablo está hablando que es una casa grande. Y en esa época
las personas pudientes tenían casas grandes y efectivamente podían tener diferentes tipos de vajillas, como la analogía que les comenté, diferentes vasos, unos de oro y otros de plata. Y allí se servía la comida para los momentos especiales, y unos para los usos y otros para los usos más bajos. Y está hablando que básicamente son de madera y de barro. La madera se utilizaba para guardar, por ejemplo, el agua, para guardar, por ejemplo, sustancias como el vinagre, lo que se requería para cocinar, y el barro pues es mucho más bajo. Incluso se guardaba la basura, lo que conocemos como una caneca. En español, en Colombia decimos caneca, no sé cómo se dice en su país, pero el trash ban, digamos, se utilizaba también, y estaba hecho de barro en algunos casos, lo cual nos da una analogía específicamente de cómo se usaban estos componentes, estas vasijas, unas puras porque tenían oro y eran hechas de oro y de plata, y otras que no eran tan puras, como el caso de la madera y del barro, en donde se utilizaban otro tipo se guardaban otro tipo de alimentos. Y lo que sucede es que hay impurezas. Lo que Pablo está tratando de decirnos es que nosotros tenemos que tener cuidado en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, porque nos podemos volver impuros por el pecado. Yo les doy una analogía. A mí me encanta el café. Para mí el café en la mañana es supremamente clave. Yo lo primero que hago es prepararme mi café, ir al segundo piso, a un cuarto donde yo oro con el Señor, donde tengo un tiempo sagrado. Yo lo necesito, y si no hago eso, mi día no funciona como quisiera que funcionara. Algo estoy no haciendo bien, o algo me falta. Es impresionante. Pero el tema del café es que yo tengo mi propia vasija, yo tengo mi taza, una taza que me gusta servir mi café, porque sé que esa taza está hecha posiblemente una porcelana que mantiene mi café caliente. Los que les gusta el café saben que si el café se vuelve frío es horrible, o por lo menos así lo veo yo. No me gusta, por aquí veo algunos. Es un café que no nos gusta porque empieza a ser impuro, Y esta taza yo la guardo con mucho cuidado. Y obviamente me molesta cuando no la encuentro, porque seguramente uno de mis hijos tomó esa taza, o uno de mis hijas tomó esa taza y la colocó se la llevó y no la ha bajado, y me molesta. Pues es parte de lo que ocurre. El hecho es que esa taza la utilizo porque sé que lo que voy a recibir de esa taza es puro. No hay impureza. Y sé que si no la lavo bien, mi café tampoco va a saber bien. Voy a recibir algo que no fue para lo que fue diseñado, que está en este momento completamente puro y más noble. Pierde esa pureza. Así exactamente ocurre con nosotros en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque llega la impureza del mundo, y eso es lo que Pablo está tratando de decirle a Timoteo. Está tratando de decir que mantenga pureza en su vida, de tal manera que no se convierta en nada impuro. Ahora, ¿cómo podemos mantenernos puros? ¿O cómo puede estar uno seguro de ser un utensilio puro para honrar a Dios? Y Pablo lo dice en el versículo 21. El siguiente versículo nos da la respuesta de cómo nosotros podemos mantenernos puros para precisamente honrar al Señor con lo mejor de nosotros. Dice: si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. La respuesta está diciendo es que nosotros debemos mantenernos limpios. Significa que debes mantenerte limpio, porque esto te permite llegar a ser un vaso noble. ¿Qué pasaría si esa vajilla que ustedes tienen en su casa, lo más preciosa, que la cuidan mucho, no la lavaran bien? ¿Qué pasaría si no tuvieran el cuidado de lavarla bien y la guardaran sin limpiarla correctamente? ¿Qué pasaría si no lavamos nuestros platos en nuestra casa? Los dejamos allí. Yo me puse en el trabajo a analizar qué pasaría, y encontré, primero,
habría una acumulación de suciedad y bacterias. Habría un caldo de cultivo para bacterias y microorganismos que pueden causar enfermedades si se consumen alimentos nuevamente en ese plato. Segundo, aparecerían malos olores. No hay nada que a mí me disguste también más, que colocamos los platos sucios en la lavadora, aquellos que tienen lavadora, y lo dejamos quizás mucho tiempo, y cuando uno va a abrir a colocar un nuevo plato a ver si está ya limpio o alguien lo mandó a lavar, porque de pronto varios vivimos en nuestra casa y no sabemos quién lo va a hacer. El olor es horrible, ¿no? Porque se daña esos alimentos y generan olores. La acumulación de restos de comida en los platos genera esos olores que son desagradables. No solamente en la cocina, sino en toda la casa. Hay aparición de plagas, puedes llegar a tener insectos, moscas, mosquitos, cucarachas, roedores, lo que puede crear un problema de plagas en la casa. El deterioro de la vajilla. La vajilla que tanto cuidas, esa vajilla que tú tanto cuidas, que es tan fina y que tú la guardas con tanto cuidado, se deteriora, se puede manchar si no la lavas bien, si no tú no mantienes un lavado permanente y mantenimiento permanente, se lava e incluso puede llegar a crear un problema de aparición de moho en tu casa. Y por último, afecta tu calidad de vida. Porque una cocina sucia, un cuarto sucio, no te genera, no te permite llevar concentración, tampoco te permite tener una calidad de vida día a día. Los efectos son brutales si lo pudiéramos a mirar, si no mantenemos nuestro cuerpo limpio, si no mantenemos nuestros vasos también limpios. De la misma manera tenemos que llevar a cabo ese proceso de consagración, de mantenernos constantemente limpiándonos. Yo quiero decir que vivir una vida consagrada al Señor no son conceptos abstractos. Vivir una vida consagrada al Señor no es algo que leemos y que decimos, ok, voy a hacer esto porque teóricamente yo debo hacerlo como cristiano. No, una vida consagrada al Señor es un llamado a vivir de manera práctica. Escribí la palabra práctica, es de día a día. Y no solamente eso, sino radicalmente diferente en el mundo. Tú tienes una ciudadanía diferente, es una ciudadanía del mundo, del Señor, diferente a la del mundo. Tú tienes que actuar de una manera diferente. Tú tienes que cuidarte que vas a estar infectado por el mundo, contaminado por el mundo. Recientemente escuchaba, por ejemplo, cómo inteligencia artificial está haciendo que incluso videos son producidos que realmente no por la persona que estamos pensando que es esa persona, sino es alguien más que ha sido generada o su voz o su imagen y están dando un mensaje falso al mundo. Y si tú lo escuchas y si tú lo ves y tú crees en esto, tú te empiezas a infectar, porque eso es exactamente lo que hace Satanás. Satanás sabe lo que hace. Satanás te coloca a ti ideas y pensamientos. Eso es lo que hace constantemente. Eso es lo que está haciendo constantemente. Te coloca una idea y un pensamiento. Y si tú compras esa idea y pensamiento, si tú muerdes esa idea y pensamiento y la empiezas a alimentar, él posiblemente te ha colocado también una prueba, te ha colocado también una manera en que tú vas a pecar carnalmente, quizás sexualmente. Quizás vas a robar, quizás porque tú ves esa idea y ese pensamiento y tú dices, esto pudiera llegar a ser. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahí caes. Satanás, el trabajo de Satanás es continuamente colocándonos ideas y pensamientos. Satanás no le pegó a Eva con un madero y le dijo, coma de esa fruta. No. Satanás le colocó la idea y pensamiento a Eva de que ella podía ser Dios y que ella podía tener todo el conocimiento y que era mentira que Dios hubiera dicho eso. Ella le colocó la duda. Satanás le colocó la duda a Eva y Eva pecó. Así ocurre también con la tentación. Así ocurre con los malos deseos de la carne y la sexualidad. Así ocurre.
De hecho, el apóstol Juan lo dice en su primera carta. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, en el versículo 15, él nos dice: no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo, sino proviene del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La invitación que nos está haciendo es precisamente que nos mantengamos nosotros puros, que nos limpiamos, que continuamente nos estemos limpiando y que tengamos cuidado, porque el mundo nos puede corromper y tenemos que evitarlo. Nos ataca Satanás con sus ideas y pensamientos. Ahora, ¿cómo puedo mantenerme completamente puro? ¿Cómo puedo evitarlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Es estando en la palabra, es estando haciendo lo que ustedes están haciendo, hermanos y hermanas, viniendo a escuchar su palabra, viniendo a recibir el Espíritu Santo que los vaya guiando, haciéndose constantemente la pregunta: esta decisión que yo voy a tomar, esto que yo voy a hacer, ¿es agradable a Dios? ¿Lo estoy honrando con mi cuerpo? ¿Lo estoy honrando a Él o no lo estoy honrando a Él? Que nosotros estemos constantemente en la presencia del Señor, viviendo constantemente en la presencia, porque Él está contigo todo el tiempo. Él está, es tu espíritu, Él está allí. Y lo que ocurre es que entonces ese vaso que es tu cuerpo, que probablemente lo veas mal en este momento, pecador, y tú lo veas como si fuera arcilla, y tú lo veas muy mal porque lo ves madera, yo quiero decirte que hay transformación, y que Él, en el momento que tú empiezas a santificarte, porque empiezas a caminar con el Señor, te vas a convertir en un vaso de oro y de plata, en donde tú lo vas a honrar. ¿Y sabes qué va a pasar? Tu vida va a dar fruto, fruto que perdura. Es un fruto que perdura para la eternidad. Es un fruto que no se queda en esta tierra. Es un fruto que no se va a consumir por el fuego en los últimos días. Es un fruto que va al final estar disponible para ti para toda la eternidad, donde vas a recibir tu corona y te van a decir: bien hecho, siervo fiel. Es un fruto que perdura, y allí hay felicidad. Allí hay felicidad, porque la felicidad del mundo es una felicidad falsa. Allí encuentras felicidad, allí encuentras también la posibilidad de saber qué es lo que quiere el Señor para mí. Porque aquí lo dice Pablo muy claramente: estás dispuesto para hacer lo que Él desea, estás dispuesto. Tú te colocas en disposición para que el Señor trabaja contigo, sobre ti, abre. Él es Espíritu Santo que va a transformar. Él trabaja en nosotros y con nosotros, y te va a transformar y vas a hacer grandes obras para Él. Y vas a darte cuenta que no te hace falta absolutamente nada, que tienes contentment, se me olvidó el nombre en inglés, pero que tienes la capacidad de estar, contentamiento. Tienes contentamiento, no te hace falta absolutamente nada, incluso en el momento que estás sufriendo, incluso en el momento que tú dices: Señor, ¿dónde estás tú? Tú tienes paz, tú sabes que Él está en ti y que solo requieres es continuar con Él y mostrarme qué cosas tenemos que mejorar en nuestra vida, qué impureza tengo que remover de mi vida, qué impureza, quizás perdonar a alguien, quizás acercarme a alguien, quizás hacer una obra para alguien, no lo sé. Eso te lo va a decir el Espíritu Santo, va a hablar contigo y va a quedar tan claro como una navaja. Y fuerte y corta como una navaja, y va a estar claro porque hay luz, y Él te va a decir: esto es lo que yo quiero que tú hagas, esto es lo que quiero con lo que tú me honres. Y si continúas, va a ser más y más las posibilidades que lo puedas llegar a honrar. Te transformas en un vaso o en un recipiente santificado, y el Señor te ve útil para hacer su obra a través de ti. Es posible que tú digas: ¿qué me está pidiendo el Señor? Es posible que tú pienses: ¿qué debo de hacer? ¿Qué me estará pidiendo el Señor hacer ahora en adelante? Es continuar en su presencia. Esa es la recomendación que yo te puedo dar y que el Señor me está diciendo que tú tengas.
Mantente en la presencia del Señor todo el tiempo. Y ese Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer para llevar una vida consagrada. Pero es totalmente diferente a lo que dice el mundo. Totalmente diferente a lo que dice el mundo. Porque el mundo te va a decir mentiras. Satanás te va a decir mentiras y va a colocar esa idea y ese pensamiento de que tú no eres digno de tenerlo a él, de que no te va a perdonar por lo que quizás tú hiciste en algún momento. Te va a decir tú no tienes remedio, tú eres un fracasado. Pero él es un mentiroso. Él vino a destruir y él vino para acabar. Y Jesucristo vino para darte esa vida nueva, para que tú des fruto para el reino. Ese es el mensaje de estas series de la vida consagrada, y eso es lo que te invita Jesucristo a hacer, de que empieces a estar en su presencia continuamente para que ese proceso de transformación ocurra cada vez más. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos infinitas gracias por esta carta del apóstol Pablo escrita a Timoteo, Señor, quien era joven, como quizás algunos de nosotros somos jóvenes en el conocimiento tuyo y no sabemos qué está pasando y por qué estamos en este proceso tan doloroso, Padre mío. Te pedimos que esas mismas palabras que le dijiste a Timoteo lleguen a nuestras vidas de tal manera que nosotros entendamos que venimos a servirte y no a ser servido por ti, sino que venimos a servirte, de que somos vajillas que están en procesos de transformación y que queremos movernos de una vasija de barro quebrada porque por todas las circunstancias que estás pasando, Señor, que estamos pasando, para que podamos convertirnos en vajillas de oro y de cobre que no se van a romper, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre mío. Te pedimos que esa santificación también nos muestre lo que tenemos que hacer, de tal manera que las impurezas que hoy en día tenemos puedan ser eliminadas, porque el poder de tu Espíritu Santo y la sangre de tu Hijo ya absolutamente eliminó cualquier pecado y cualquier falla que nosotros tengamos, Señor. Nosotros somos santos y ungidos con tu Espíritu Santo cuando reconocemos que tú eres el único Rey que nosotros podemos seguir, Padre mío. Esa es nuestra oración para cada uno de los que estamos acá presentes, Padre. Que el Espíritu Santo nos toque y nos haga esta realidad tan preciosa algo que no podamos eliminar en nuestras vidas nunca más, y que este proceso de santificación continúe. Gracias, Padre. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.